Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carreón de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas, la mañana de este miércoles 9 de marzo del 2016. Agradezco al Señor poder estar en sintonía con usted a través de su palabra y poder estar juntos esta mañana. Le invito a que vayamos a nuestro Dios en palabra de oración y agradezcamos su presencia. Señor, gracias por permitirnos estar junto a ti, Señor. Por favor, síguenos hablando conforme a lo que necesitamos. Te agradecemos tus provisiones y te honramos, Señor, por tu provisión y por ministrarnos a través de tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor, cumple tu propósito en nosotros, te lo rogamos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Día 31 de Operación Jesús, ya estamos en la recta final de Operación Jesús, en la quinta semana. Sirve en el cuerpo de Jesús a través de la estrategia como un solo hombre. Esta mañana le invito a que meditemos nuevamente en el servir dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, en el servicio para otros, honrando a nuestro Dios como un solo hombre. En cierta ocasión, un joven se acercó con un pastor conferencista en un congreso de jóvenes y le decía: pastor, usted nos ha estado hablando de servicio y de ministrar en nuestras iglesias, pero cada vez que yo pienso en esto y que pienso en querer ir con mi pastor para poderle decir que quiero servir y que me indique un área donde poder servir, me siento como un ratoncito desnutrido, un pequeño ratoncito de frente a mi pastor. No sé hacer nada, me va a mandar por un tubo el pastor. El pastor que lo estaba aconsejando a este joven lo abrazó y le dijo: no se preocupe, seguramente que habrá algo que el pastor puede encontrar para usted. Y pensando en lo que el joven le decía, este pastor meditó fácilmente, recordando en el ejemplo de David cuando siendo un chamaquito también se enfrentó con el gigante. Ya hemos hablado en estos devocionales pasados acerca del ejemplo de David, de cómo enfrentó al gigante, y muchas enseñanzas sacamos a raíz de ese pasaje, de esa enseñanza. Pero ahora en el tema de servir en el cuerpo de Jesús, también tenemos una enseñanza que aprender, porque también el servir en el cuerpo de Jesús es un gigante que debemos vencer, y que así como David se valió de herramientas espirituales que él tenía a su alcance, lo mismo podemos hacer nosotros. Y por eso le invito a que vayamos al pasaje de la palabra de Dios que está en primer libro de Samuel 17, del 32 al 50. Déjeme se lo leo de esta manera. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso no será uno como ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tomó en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré
y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Esto nos lo relata el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 32 al 50. Oiga, el pasaje, como ya dijimos, es riquísimo. Muchas enseñanzas tenemos, pero concretamente en el tema que esta semana nos ocupa, de servir en el cuerpo de Jesús, sin duda también tenemos mucho que aprender. En David, este pastorcito de ovejas, nos podemos ver retratados todos nosotros. Él estaba en una guerra, él era cuidador de ovejas, él era un adolescente, o sea, nada que ver. Él estaba en un lugar que humanamente podríamos decir no le correspondía. ¿Qué hacía un adolescente cuidador de ovejas en una guerra con hombres de milicia, enfrentándose a un hombre de experiencia militar desde su juventud? Dice el pasaje que Goliat desde joven era militar y sabía de estrategias militares. David era joven, pero no sabía nada de guerra, no sabía ni siquiera portar una armadura. ¿Qué estaba haciendo ahí? Podemos decir, no tenía nada que ver, era cuestión totalmente ajeno. Goliat sin duda era un hombre experimentado, era como diríamos, era otro rollo. Él sí sabía lo que estaba haciendo y sí estaba en el lugar que debía de estar. Lo único que tenía lógica aquí era que David conocía a Dios y que estaba dispuesto a servir a su pueblo en el nombre del amor que le tenía a ese Dios que era el Dios de su salvación. Mire, reflexionemos rápidamente en algunas enseñanzas de este pasaje. Primero que nada, cuando veas una necesidad, combate para solucionarla. Atención, soldado. Cuando veas una necesidad, combate para solucionarla. Cuando nos damos cuenta de una necesidad, debemos reconocer una cosa: Dios quiere que la solucionemos. David llegó al campo de batalla y se enteró del problema que estaban enfrentando Saúl y su ejército, y entonces él se voluntarizó para enfrentarlo y para solucionar el problema que tenía. Hermano, hermana, si Dios nos da ojos para ver una necesidad, es porque también nos da manos y nos da inteligencia para poder solucionarla. No es casualidad que tú detectes puntos deficientes dentro de la organización de la iglesia donde te congregas. Si tú ves cosas que no están siendo bien hechas o que hace falta que se hagan, no es casualidad. Seguramente Dios te dio la capacidad de detectarlo porque también te ha dado la habilidad para poderlo solucionar y quiere utilizarte. Así que cuando veas una necesidad, combate para solucionarla. Pero también usa tus propias armas. Si se hubiera ido a pelear David con la armadura que le tocaba que Saúl estaba proporcionando, seguramente hubiera sido David enlatado, porque era algo que él no sabía usar, que no estaba acostumbrado. David en ese momento de su vida, él solamente era un hombre de campo, era un muchacho cuidador de ovejas que sabía usar las herramientas que se utilizaban en la tarea de cuidar ovejas. Para nada sabía de espadas, de armaduras, de estrategias de guerra. Después, más adelante, Dios hace de David un hombre de guerra, un extraordinario líder militar, un guerrero formidable, pero en ese punto de su vida David no sabía eso. David no tenía esos conocimientos ni esa experiencia y salió a combatir la necesidad, a servir al pueblo en el cuerpo de su Dios, al ejército de su Dios, usando lo que sabía utilizar. Es muy triste que hoy en día muchos cristianos quieran luchar con las habilidades que no tienen y terminan siendo solo una burda copia, imitación de alguien a quien ellos admiran. Ciertamente podemos crecer, aprender, desarrollar cosas, capacidades, aprender nuevas habilidades, pero en el momento que servimos debemos hacerlo con lo que sabemos hacer, con nuestras herramientas, con nuestra alforja, con nuestra honda, con nuestra vara, con nuestro utensilio, con nuestro armamento, con nuestra capacidad como cuidadores de ovejas. Por eso digo, estamos siendo identificados
con David en esta tarea de servir en el cuerpo de Jesús. Es necesario que usted y yo entendamos que para atender una necesidad lo hagamos con las capacidades que tengamos. No necesitamos aparentar lo que no somos, porque Dios nos quiere utilizar todo como somos. David usó sus herramientas, su potencial, aquello en lo que era experto en ese momento. Sigamos usted y yo ese ejemplo. Usemos lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos hacer para el servicio de nuestro Dios. Pero también para servir en el cuerpo de Jesús como un solo hombre, necesitamos que usted y yo servir en el cuerpo de Jesús y colaborar con otros en unidad. Es decir, sirve en el cuerpo de Jesús y colabora con otros como un solo hombre. Aquel jovencito, David, aunque era joven, sabía de la dignidad, de la honradez de ser parte del pueblo de Dios. Lo tenía muy claro. David supo el desafío de Goliat, y después de que supo lo que el rey David estaba ofreciendo para aquel que saliera a enfrentarlo, se indignó, porque aunque era joven, entendía el orgullo y la dignidad de ser parte del pueblo de Dios. Le parecía indigno que tuviera que premiársele a alguien para salir a enfrentar a un enemigo del pueblo de Dios. Su hermano mayor lo criticó y le llamó morboso. ¿Recuerdas en los devocionales de semanas anteriores, previo a Operación Jesús, que estuvimos hablando sobre derribar a los gigantes? Hablábamos de que el hermano mayor de David le llama morboso, le dice: ¿tú para qué estás aquí? Tú nada más quieres ver el chisme y para eso veniste. David prefirió hacer caso omiso a eso y no ponerle atención a lo que su hermano le estaba diciendo, por concentrarse en resolver la necesidad que estaba presentándose en ese momento para el pueblo. Llegó hasta Saúl para ofrecerse, y de la misma manera usted y yo debemos actuar cuando vemos una necesidad y nos disponemos a atenderla. Contra las críticas que se nos pudieran presentar, presentémonos delante de Dios, presentémonos delante de las personas que se tienen que presentar para atender a la necesidad. Eso pasa en la iglesia de hoy en día. Algunos sirven y otros critican. La pregunta para usted y para mí es: ¿de cuáles somos nosotros? ¿Somos de los que servimos o somos de los que critican a los que sirven porque nosotros no nos atrevemos, no queremos o que estamos muy cómodos en nuestra posición? Espero que usted y yo seamos motivados a que en el cuerpo del Señor Jesús, en la iglesia local en donde el Señor nos ha permitido estar, seamos de los que sirvamos, seamos de los que nos comprometemos a servir y a colaborar con los demás como un solo hombre, usando nuestras propias herramientas y atendiendo la necesidad que percibimos, viendo y combatiendo la necesidad que tenemos enfrente. Espero que estos principios sigan fortaleciendo nuestro caminar con el Señor y sirvamos en el cuerpo de Jesús como un solo hombre. Sigamos en Operación Jesús. Le espero en el siguiente devocional. Dios le bendiga.